¿Qué tal, queridos amigos? Soy Ernesto González Cervantes y es un gusto el saludarles en este nuevo programa de Exprésate. Espacio dedicado a difundir el talento y la cultura, la creatividad en esta villa de Otatitlán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el bellísimo Museo de Sotavento y Casa de Cultura Narcisa López Quintero, de Otatitlán, Veracruz. Nuestro invitado de hoy nació aquí en Otatitlán, pero desde los 8 años tuvo que residir en Boca del Río, Veracruz, por oportunidades laborales de su papá. Es nieto del reconocido poeta sotaventino Francisco Aguirre Beltrán. Es administrador de empresas con maestría en políticas públicas. Dedicó muchos años de su vida al servicio público y al sector restaurantero. Es egresado de la Escuela de Escritores del Estado de México, Juana de Asbaje, y desde el 2016 escribe poesía, por lo que también es integrante del grupo literario Había una Voz, con la cual ha grabado más de 150 cuentos de diversos autores, dirigidos a hispanoparlantes de México y América con discapacidad y ceguera. En el 2018 publicó su primer libro, Me voy pa'l santuario, y recientemente, a finales de septiembre de este año, publicó Ave de las Tempestades, novela editada por editorial Letra Minúscula, que está a la venta en Amazon en formato electrónico impreso. Sin más preámbulos, con ustedes el señor escritor Hugo Parroquín Aguirre. Muchas gracias, maestro. Qué bueno. Muchas gracias. Me siento muy halagado por esta oportunidad de regresar a mi pueblo, de estar en este hermosísimo recinto que trae a mi mente muchísimos recuerdos de infancia. Y a este programa Exprésate, que pues anda buscando la vanguardia en la difusión de asuntos culturales del santuario. El santuario, por alguna razón, ejerce un atractivo muy especial para todos los que aquí nacimos. Yo siento que, pese a estar tan lejos, nunca me he podido desligar emotivamente de este pueblo, de mis raíces, y nunca desperdiciaré una oportunidad para poder platicar de mi vida y de lo que estoy haciendo y poder compartirlo con la gente de Otatitlán. Por eso estoy muy, muy agradecido y reconocido por la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes este espacio. Ya adelantó usted algo, pero de todas maneras, platíquenos un poco sobre cómo fueron sus años viviendo en Otatitlán y su convivencia con el poeta Francisco Aguirre Beltrán, bueno, su abuelito. Yo creo que si hay una niñez perfecta es la que se puede vivir en Otatitlán, o la que se podía vivir en el Otatitlán de mis tiempos. En este pueblo, el patio de juego de los niños era todo el pueblo. Podíamos estar nosotros que vivíamos aquí en la zona centro, en esta calle precisamente, donde está el museo, vivíamos nosotros, y estuviéramos por la parte del santuario que estuviéramos, siempre había alguien mayor que nos conocía y que nos cuidaba. Obviamente fue una infancia feliz. Y mi relación con mi abuelo empezó desde muy niño. Lo recuerdo sentado en su escritorio, en su consultorio, detrás de una gran muralla de libros mal acomodados, porque era un lector empedernido. Se pasaba, no sé, 8 o 9 horas del día en su escritorio leyendo cuando no tenía consulta. Y él fue el que me regaló mi primer libro. Lo recuerdo perfectamente. Se llamaba Antología del Cuento Hispanoamericano de Seymour Menton. Un libro en pasta dura que todavía conservo. Y me lo regaló hace 60 años, tal vez. Fue mi primer encuentro con las letras. Después me obsequió un libro que se llama La rebelión de los colgados, de un escritor húngaro, Bruno Traven, donde empieza a aparecer ese realismo mágico que fue característica del boom latinoamericano y que a mí me cautivó. Yo, por motivos que ya explicó usted, maestro, tuve que emigrar de este pueblo. Con todo el dolor de mi corazón tuve que salir a Boca del Río. Mi papá, Guillermo Parroquín Barrera, fue nombrado presidente del Consejo Municipal de Boca del Río y tuvimos que irnos para allá.
Y bueno, ya la vorágine de la zona de la ciudad nos envolvió. Y me aparté un poquito de la literatura. Así hice mi vida y hasta que terminé con mi actividad productiva, una vez que pude cosechar los frutos de trabajar más de 30 años y que pude jubilarme, pensionarme, entonces empecé a escribir. Y lo he disfrutado, pero muchísimo. Me di cuenta que tal vez me tardé demasiado, aunque nunca es tarde para empezar. Y he tratado de dejar mis vivencias. En el primer libro, Me voy para el santuario, y en este segundo libro, que es una novela ficcional, Ave de las tempestades, tomo como referentes a mis ancestros para ir moldeando los personajes, y tomo como un gran referente el santuario para darle vida a un pueblo al que le puse las cañas, precisamente porque Otatitlán quiere decir lugar de cañas. Lugar de cañas. Y entonces el pueblo del que habla la novela Ave de las tempestades es muy parecido al santuario. Sin duda, su abuelo fue una gran inspiración en su gusto por la escritura. ¿Cómo fue que se animó a meterse más de lleno en este ámbito literario? Yo creo que... Aun cuando se dedicaba a otros rubros. Coméntenos sus inicios en la literatura. Bueno, yo creo que esto se hereda y cuando se crece pasando todos los días por una biblioteca que tenía mi abuelo con más de 2,000 volúmenes. Teníamos que atravesar por allí para llegar al comedor de su casa. Y cuando pude participar junto con mi abuelo, porque a mí me fascinaba escucharlo hablar, y como era un personaje de altos vuelos, muchas veces venían al pueblo o iban a la casa de mis padres en Boca del Río personajes a visitarlo, porque mi abuelo de repente nos visitaba por allá y era oportunidad para que se reunieran intelectuales de muy altos vuelos con él, compositores de música, y entonces a mí me fascinaba escucharlo hablar. Y esa fascinación fue esculpiendo en mí esa posibilidad de escribir. Y cuando pude sentarme y empezar a hacerlo, me di cuenta que era algo que terminaría cuando termine mi vida. Es fascinante, y aunque debo confesarlo que tengo un par de libros escritos, Me voy para el santuario, es de anécdotas, de vivencias, de recuerdos, pero tiene poesía. Sí. Y Ave de las tempestades, que es una novela que habla de, más adelante les diré, de la vida de dos familias de distintos continentes que coinciden en un pueblito como este, también tiene poesía, porque habla precisamente Ave de las tempestades, es un médico que también es poeta. Le digo que tomé mucha referencia de mis ancestros para ir modelando los personajes. Entonces, yo disfruto mucho la narrativa, pero me apasiona la poesía. Definitivamente, creo que el siguiente libro que pueda yo editar va a ser de poesía. Tengo ya bastante obra poética escrita y me he tomado el tiempo de tomar ya 3 diplomados sobre poesía. Entonces creo que ya estoy listo para publicarla, aunque en el libro Ave de las tempestades hay 7, 8 poemas. Tengo material para poder publicar ya un libro completo. Pues grabar más de 150 cuentos para personas discapacitadas no debe ser sencillo, ¿no? No. 150. No, es complicado por una razón. Si yo ya grabé 150 cuentos, tal vez tuve que leer 400. Sí. Porque tenía que buscar, bueno, quiero decirle, había una voz, fue un proyecto que se convirtió en una gran realidad de una amiga personal, Claudia Sánchez, que ella es pedagoga y tiene una maestría en educación para personas con deficiencias de todo tipo, y ella quería poder hacer llegar la literatura a las personas con problemas de visión. Entonces, sabiendo que a mí me encanta leer y que me encanta la literatura, un día me dijo, oye, estoy empezando
hacer un grupo para grabar literatura, para grabar novelas, para grabar poesía. ¿Por qué no nos ayudas? Y me dio la muestra y ya tenía, no sé, 6 o 7 personas que estaban leyendo novelas de García Márquez, novelas de Vargas Llosa, novelas mexicanas, me acuerdo de Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. Y entonces le dije, oye, si me das la oportunidad, yo puedo leer cuentos. Fue en la pandemia. Y me dijo que sí. Entonces empecé con cuentos que no tienen desperdicio, como son los de Borges y los de Cortázar. Y luego seguí buscando. Y hoy ese acervo se comparte con personas con problemas visuales de Argentina, de Chile, de España y obviamente de México, sobre todo con un grupo de personas con discapacidad de la ciudad de Jalapa. El acervo es impresionante. Yo creo que hay como 500 cuentos y yo creo que, no sé, 200 o más novelas. Y sepan cuántos todavía, ¿no? Sí, y faltan muchas más. Faltan porque más. todos los días se están registrando audios de gente que participa con mucho entusiasmo. Porque además compartir ese gusto y poder contagiar a la gente de la emoción que representa el imaginar una escena de una novela. Dar vida a personajes. Ahora, es un libro. Un libro es una chistera de un mago. Y como el viento, vuela sin alas. Es un nómada que vaga entre los pensamientos de sus lectores y cada cual le da una interpretación distinta de acuerdo a su idiosincrasia. Entonces, esa belleza, esa posibilidad de compartir con ellos algo que yo veo de una manera y ellos perciben de otra, me parece fantástico. Y cada mes nos reunimos vía electrónica para comentar algún libro. Y es de ahí donde le digo que como es un libro, un nómada que vaga entre los sentimientos de las personas, porque cada quien lo puede interpretar de manera distinta. El aire vuela sin alas, ¿no? Así es como el libro vuela sin alas. Qué pensamiento filosófico tan profundo, ¿no? ¿Puede comentarnos sobre de qué trata su primer libro lanzado en el 2018, titulado Me voy para el santuario? Como no, con muchísimo gusto. Me voy para el santuario encierra eso que le decía al principio, esa necesidad que tenemos los santuareños de regresar a nuestras raíces. Va a ser como hacen los elefantes que siempre regresan a morir al lugar donde nacieron. Y Me voy para el santuario es una compilación de anécdotas, de vivencias y de relatos que yo escuché siendo niño en esas pláticas que le comentaba hace un momento, donde estaba sentado mi abuelo, mis padres, mis tíos, mucha gente, intelectuales de alta catadura, y en donde aprendí a conocer que este rincón de la patria es tal vez en donde más se expresa el jarochismo. La cuenca del Papaloapan, en su conjunto, es donde los jarochos realmente viven, donde los jarochos realmente se manifiestan. Y en algunos análisis que hice, me di cuenta que la palabra jarocho proviene precisamente de personas que llegaron al puerto de Veracruz como esclavos negros y que luego de alguna u otra manera pudieron escapar de sus captores y se fueron a vivir a la sabana, a los campos de manera subrepticia, escondidos, llanos. Y luego se fueron mezclando con los indígenas. Y esos negros fuertes aprendieron que el fuego puede endurecer la madera. Y hacían sus lanzas, sus puyas, afinando las puntas y endureciéndolas al fuego. Y a eso se le llamaban jaras. Y con eso manejaban el ganado. Entonces el jarocho, que era esa mezcla del indígena, del negro y a veces hasta el mestizaje con otro español, le dio una característica muy especial en su manera de ser, mucha picardía. Y el jarocho, que se dedicaba a cuidar el ganado con las jaras, de repente empezó a trascender más por su manera de ver la vida, por su cultura. Entonces, Me voy para el santuario, encierra esa deuda que podemos tener
todos los que de alguna manera tenemos la posibilidad de escribir con el jarochismo, porque el jarochismo es el que le da imagen y le da sentido no solamente a la zona de la cuenca, a todos los veracruzanos. Cualquier veracruzano que llegue a cualquier otro lado del país les preguntan, ¿tú eres jarocho? Y sobre todo la bamba, ¿no? Que Claro, es el himno. por supuesto. La Bueno, bamba. hasta grabada en Estados Unidos, fue un Sí, éxito sí, en el no. hit parade de Estados Unidos, la Sí, bamba. sí. Entonces, eso es Me voy para el santuario. Tengo, por ejemplo, algún relato por allí de un personaje del santuario que se dedicaba a levantar ponches. Era ponchero. Y en el santuario, como ustedes saben, pues cada año se inundaba antes, cuando todavía no estaba construida la presa Cerro de Oro. Pues las crecientes del río en estas épocas siempre hacían que se desbordara y que pues, del muro para allá la gente tuviera Eran que salir de sus frecuentes. casas. Pero cada año, Cada año. eran cíclicas las inundaciones. Entonces yo estaba, ¿qué tendría? 16, 17 años tal vez. Estaba de vacaciones aquí con la tiaca, la mujer que me crió, que fue mi segunda madre, y me fui al billar con mis primos y ese ponchero estaba allí, quejándose amargamente de la situación, que por las crecientes del río tenía ya 15 días que no levantaba un ponche, ¿no? Y con el florido lenguaje de los jarochos, decía, no sé cómo le voy a hacer para llevarle a mi pinche vieja la comida, pues no tengo cómo. Y, y yo seguí jugando y él ahí echándose unas cervezas y jugando cubilete, se pasó toda la mañana quejándose del problema, de que no podía levantar ponches. Cuando yo me fui, ese domingo por las tardes, partía rumbo a Boca del Río, iba por el muro y de repente sentí que mi coche se ponchó. Y me bajé, dije, voy a cambiar la llanta y resulta que se había ponchado de las dos ruedas del lado derecho. Entonces no tenía posibilidad, dije, me acordé del ponchero. Darle trabajo, ¿no? Y dije, no, pues ya le cayó trabajo. Yo creo que este cuate trabajo. puso tachuelas por aquí para que nos pasara. Sí, sí. Y caminé, había un calorón, lo recuerdo, pero caminé, llegué sudadito a su casa. Gracias, muy amable. Y le llamé. Y le dije, oye, te pido un favor, ayúdame, se me ponchó el carro, hombre, pero se me poncharon las dos llantas. Y lo tengo aquí como a 300 metros. Se me quedó mirando, como tratando de comprenderme. Y me dijo, estás pendejo. Hoy es domingo. ¿No? Entonces, ese tipo de relatos son los que tengo aquí en este libro, Me voy para Santuario. Como que buscando trabajo, rogando a Dios no encontrarlo. Pero es que eso pinta de cuerpo entero lo que es un jarocho. Sí. Lo que es un jarocho, pero lo más importante para el jarocho era vivir la vida como sea. Yo me lo encontré acostado en una hamaca debajo de un árbol de mango. O sea, ¿qué le va a interesar ponerse a trabajar? ¿No? Sí. O sea, y eso fueron las cosas que traté de poner en Me voy para el santuario. Creo que es una lectura ligera que se puede leer muy fácilmente y encierra eso, las vivencias, las anécdotas y los relatos que yo pude atestiguar y que pude vivir siendo niño. Bien, como ya lo mencionamos al principio del programa, recientemente acaba de lanzar su segundo libro, titulado Ave de las Tempestades. Escritor, ¿de qué trata este libro? Ave de las Tempestades es una novela de costumbres. Es una novela realista que retrata los detalles del día a día de dos personas, de dos familias de distintos continentes. Ave de las Tempestades. Que por alguna razón coinciden en un pueblito mítico llamado Las Cañas, que es muy parecido a este pueblo. Esas dos familias que logran coincidir después de muchos avatares, porque una familia venía de España buscando mejoras de salud para uno de sus miembros y pues llega a un lugar que se llamaba Liberia Nueva, un país, Liberia Nueva, a un puerto que se llamaba Puerto de la Cruz, y luego llega emigrando rumbo a las tierras del sur, porque le habían dicho que las oportunidades de comerciar con la hoja de tabaco eran muy buenas, y llegando en el viaje, en una isla que se llama San Cristóbal, pierde a su esposa. Él venía con su esposa y con la prima de su esposa, pierde a su esposa. Y entonces vaga por estas zonas con la prima de su esposa, llega a un lugar que se llama Los Ríos. Y allí
nos vamos al realismo mágico, durmiendo bajo un gran árbol de pochota a la orilla de una laguna, en donde se encuentran dos ríos. Por eso se llama así el pueblo. Él sueña que su esposa se le aparece y le dice que no vaya al sur, que tiene que ir hacia el oeste, que llegue a donde termina el camino y allí se vaya hacia el oeste. Él lo siente muy vívido y se siente confundido porque es una persona que no cree en ese tipo de cosas. Pero cuando llegan al pueblo de los ríos, el río está crecido y tienen problemas para pasar y alguien le dice es que aquí es donde termina el camino. Para allá solamente hay brechas. Entonces, donde termina el camino y lo relaciona. Entonces él busca ir hacia el oeste. Y de Dos Ríos la única manera de ir hacia el oeste es ir a bordo de una lancha. Y pasa por una infinidad de pueblos, 5 o 6 pueblos, hasta que llega a un pueblito que se llama Las Cañas. Y en ese pueblo llega buscando cómo hacer para establecerse y consigue un rancho que le gusta mucho. Y se establece en Las Cañas. Entonces, después de tantas peripecias para llegar, se hospeda en el hotel recién construido en el pueblo. Un pueblo que tenía una iglesia muy grande y un parque con un kiosco muy bonito donde la gente pasaba las tardes de recreo. Y un pueblo donde se tomaba una bebida que se llama popo. Y donde se comía una comida que se llama mole verde, que en el libro ahí se dice más o menos de qué se trata, cómo son las recetas. ¿Sí? Hace una gran amistad con los dueños del hotel y resulta que después de muchísimo tiempo de vivir con la prima, se da cuenta de que pues ya no pueden vivir así porque la gente empieza a pensar mal. Y estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces decide casarse con la prima y se casa coincidentemente un día después de que se casan sus amigos, los dueños del hotel. Y su primera hija nace un día después de que nace el primogénito de sus amigos, los dueños del hotel, y ahí deciden casarlos. Ese primogénito es el que luego va a ser médico y poeta y es el ave de las tempestades. Entonces, habla, por eso digo, de las peripecias de dos familias de distintos continentes que coinciden, porque al parecer estaban predestinados estos dos niños a vivir juntos. Y ahí sembramos las bases para hacer el relato de Franco Alatorre Letrán, se llama el médico, que es poeta, y que se casa con Dalia Gadea, a la que le decían de manera cariñosa Gadeíta. Entonces Franco y Gadeíta crean una familia y ya la vida versa en torno a ellos en la novela, que principia precisamente el día que Franco Alatorre fallece. Es, repito, una novela de costumbres con una narrativa muy clara y fácil de leer, que creo que les va a gustar. Y si hablamos de que una nación, un pueblo, no es otra cosa más que un grupo de familias que logran hacer una nación, pues estamos retratando un momento de una sociedad, un momento de una familia en una sociedad. Entonces creo que sobre todo la gente de esta zona se puede identificar mucho con ella. Sí, escritor. Oiga, ¿qué perfil debe tener un escritor? ¿Qué perfil debe tener un escritor? Debe tener, creo que dos características principales. Una, ser una persona extremadamente sensible y soñadora. Porque escribir un libro duele. Muy complejo, muy difícil. Y poder publicar un libro como publiqué Ave de las Tempestades es parirlo. Es parirlo. Ser escritor en este país es complicado. Es complicado porque México no es un país de lectores. Y el lector, pues es no es negocio. No, es el nicho de mercado del escritor. Es un en hobby, este país, debe ser. 2.9 libros por persona al año son los que se leen. Es uno de los menos países con menos costumbres lectoras de la OCDE. Pero el problema es de que esos 2.9 tal vez uno sea comprado. Entonces, el perfil del escritor es ser idealista, es
tener una obsesión por compartir los sentidos, como le decía yo hace un momento, ¿no? Desde vestir con palabras la contemplación de su existencia y poder compartirla, porque se disfruta mucho. Yo cada vez que alguien me dice, oye, leí tu libro y me comenta algo, me siento realizado, porque un libro termina de ser como un hijo. Y yo quiero decirles que busqué editoriales mexicanas y dan poca oportunidad a los lectores emergentes. Letra Minúscula es una editorial española y en ellos encontré mayores facilidades para poder editarlo. Y ese es uno de los problemas con los que me encuentro, porque el libro lo imprimen en Estados Unidos. Entonces tarda algunos días sin llegar. Pero valió la pena porque es una gran editorial, Letra Minúscula, debo reconocerlo. Y Amazon es la librería más grande del mundo. Entonces pude entrar en el registro, en el catálogo de escritores del mundo, y puedo decir con mucho orgullo que un santuareño pues, está en Amazon y está tratando de labrarse un camino en las grandes ligas de la narrativa. Oiga, ¿y qué cosas debe de estudiar un escritor? Bueno, un escritor difícilmente se hace. Un escritor yo creo que nace. Claro, debe de formarse. Y yo le digo, una vez que culminé con mis estudios profesionales, tuve la oportunidad de hacer un par de maestrías. Cuando me di cuenta que quería escribir, me di cuenta que no estaba lo suficientemente capacitado para escribir. No obstante, que yo creo que escribía bien. Gran parte de mi vida en el servicio público fue hacer discursos. Entonces escribía bien, redactaba bien, pero no era un buen narrador. No era un buen narrador. Entonces tomé, una vez pasando por Mocambo, ahí donde está la USB de la Universidad Veracruzana, vi un letrero que decía, ofrecían un diplomado en letras y escritura creativa. Y dije, pues aquí es. Me interesé, ingresé, un diplomado de 1 año, con unos maestros excepcionales. Ahí tuve la oportunidad de tener como maestro a Mónica Lavín, una escritora de cuentos excepcional, y a grandes maestros de la Universidad Veracruzana, y al maestro Edgar Chías de dramaturgia, y a Maico Osiris, un talentazo en la poesía, que fue Premio Nacional de Poesía y es un joven. Y me di cuenta que había mucho que hacer para intentar hacer un libro. Había mucho que hacer para intentar hacer un libro. Sí. Entonces, me metí al diplomado, le estudié muy fuerte y luego me encontré con la oportunidad de ingresar a la Escuela de Escritores del Estado de México. Y en la Escuela de Escritores del Estado de México conocí el paraíso, definitivamente. Pude adentrarme... Juana de Asbaje. En la Juana de Asbaje. Pude adentrarme en la narrativa con maestros excepcionales, en la poesía con maestros excepcionales, en la dramaturgia, en guión cinematográfico, en redacción, en artes visuales, en ensayo. Y saliendo de la Escuela de Escritores del Estado de México, cuando me dijeron, ya puedes decir que eres escritor, dije, bueno, ya puedo decir que quiero ser escritor. Me dediqué a perfeccionar el libro que ya había empezado y lo hago. Y ahora con mucho orgullo les digo, soy escritor. A continuación, vamos a ver la siguiente cápsula, la cual se trata sobre un recorrido por las instalaciones del Museo del Sotavento y Casa de Cultura Narcisa López Quintero de Otatitlán, Veracruz. Vamos y volvemos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Heiser Almendra, director de la Casa de Cultura Narcisa López Quintero y encargado del Museo del Sotavento. Bienvenidos a Otatitlán, Veracruz. Bienvenidos a el Museo del Sotavento. Museo del Sotavento. El Museo del Sotavento fue inaugurado en octubre del 2021 y abre sus puertas a todo público en enero del 2022. Hecho o elaborado o metido un poquito de mano ahí por parte del gobierno del estado, de nuestro gobernador Cuitláhuac Jiménez y de nuestro secretario de gobierno, el maestro Eric Cisneros, donde se hace una unión de Casa de Cultura Narcisa López Quintero y lo que ahora conocemos también como el Museo del Sotavento. Es una pieza importante dentro de Otatitlán, bastante turística y muy visitada por todos. Dentro del Museo del Sotavento encontramos unas piezas únicas que de alguna u otra forma encierran lo que es la cultura de cada uno de los municipios. Claramente está que tenemos toda la cuenca del Papaloapan y como su nombre lo dice, Sotavento, es toda la parte, áreas como la Huasteca, Córdoba, Coatepec y toda la región, una parte de la región del norte del estado de Veracruz. Dentro de las piezas importantes para Otatitlán tenemos uno de los vestidos emblemáticos, que ya muchos los conocemos, pintada justamente por manos santuareñas, un vestido emblemático, como su nombre lo dice, el santuario, quien representa el Cristo Negro, que es uno de los íconos, me atrevo a decir, que es uno de los íconos importantes dentro de nuestro pueblo. Otras de las piezas importantes o más fotografiadas dentro del museo es esta pieza, es un toro del municipio del Coyolillo. Dentro del municipio hay una fiesta patronal, estos son los trajes típicos que utilizan. Sigamos por la cuenca del Papaloapan y también tenemos pieza representante de Tuxtepec. Bueno, vamos a mencionar por ahí que Tuxtepec es Oaxaca, pero es parte de toda el área de Papaloapan, de toda la región del Papaloapan. El traje de jarocha, que no nos puede faltar, es un traje de jarocha típico de la región de Alvarado. Esta es el área de la Huasteca, también estas dos piezas yo creo que son bastante importantes dentro del museo. Tezcatepec. Son piezas que se utilizan en un carnaval, en el carnaval del municipio, y son, bueno, pues de entrada bastante coloridas, ¿no? Tenemos la pieza de Álamo, Veracruz, en el norte del estado. Córdoba es uno de los municipios emblemáticos, una de las ciudades emblemáticas con el tema café. Y bueno, aquí está la exposición de su municipio, donde hacen hincapié en lo que es el café. Esta es la región de Coatepec. Coatepec es un municipio, bueno, yo creo que de los más pintorescos que tiene el estado de Veracruz, de los más arraigados con el tema cultural. Quien ha tenido la oportunidad de visitar Coatepec, de verdad es un pueblo mágico, es un pueblo bonito. Obviamente no podía faltar en el Museo del Sotavento. Del municipio de Tres Valles, Veracruz, no me van a dejar mentir que todos conocemos las piezas que traen en exhibición este municipio. ¿Por qué razón? Nuestros abuelitos cocinaban en lo que es, o la mayoría conocemos lo que es un fogón, que muchas en casas las tenían en el patio o en la parte trasera de la casa, donde en ollas de barro cocinaban el mole, los frijoles. Prácticamente era una cocina, como lo hoy conocemos, una cocina ecológica. Esta área está dedicada a Papantla. Bueno, yo creo que es más que identificable, ¿no? Los voladores de Papantla y el traje típico de los voladores de Papantla. Del municipio de Cosamaloapan tenemos esta área dedicada en el Museo del Sotavento, donde igual lo que te mencionaba en un municipio anterior, ¿no? Yo creo que todos conocemos o alguna vez vimos lo que fueron los peroles que utilizaban para la leche, el carretón que lo jalaban los bueyes, ¿no? Y lo que se utilizaba como medio de transporte. En esta área también tenemos a dos personajes emblemáticos de lo que es Otatitlán, Veracruz. Dos personajes que han llevado la cultura y el folclore a otro nivel. Estamos hablando de Rutilo Parroquín y de Francisco Aguirre Beltrán. Justamente están en esta área de exposición porque son piezas claves, son personajes claves o emblemáticos dentro de nuestro municipio. En esta área del Museo del Sotavento es dedicada a la fotografía y a la pintura. Cabe mencionar que hoy en día Museo del Sotavento tiene una exposición que se llama Otatitlán Antiguo. Son fotografías rescatadas de un Otatitlán
justamente como su nombre lo dice, antiguo. De antes fueron rescatadas con algunas de las familias de nuestro pueblo o gente que se acercó para brindarnos esas fotografías y las tenemos en exposición todos los fines de semana en lo que ahora es el Callejón del Arte aquí en Otatitlán. Todos, adultos, jóvenes, niños, vivimos con la tecnología en la palma de nuestra mano. Es por eso que se implementa este tótem que está dentro del museo, el cual es una pantalla táctil donde nos da un breve inicio, un video donde nos da la bienvenida. Habla a grandes rasgos el origen del Museo del Sotavento, la visión del Museo del Sotavento y la misión por parte de los principios, los valores. A grandes rasgos es un tema general del Museo del Sotavento. La línea del tiempo, el cómo fue iniciando, que se inicia en el mes de febrero del 2021, toda esta parte de la transformación, o cuando se da a conocer que se elaboraría el Museo del Sotavento. Hay unas imágenes de cómo se estaba trabajando o cómo se empieza a trabajar. Tenemos espacios de tradición, que son todas estas partes, o los murales que también tenemos dentro del Museo del Sotavento, que representan muy bien a Otatitlán, Veracruz. Los mapas y periódicos, que es parte del archivo administrativo. El archivo de fotos, que es lo que te mencionaba del Otatitlán antiguo. Los municipios que lo conforman, como Zactopan, Álamo, Chacaltianguis, Coatepec, Cosamaloapan y todos algunos de los municipios, ¿no? Los servicios que tiene, que es el foro cultural, la galería, exposiciones temporales, que es la también que te hace mención, son los servicios que ofrece hoy en día Museo del Sotavento. Dentro de la Casa de Cultura Narcisa López Quintero manejamos una serie de talleres en todas las tardes, de lunes a viernes. Tenemos talleres como tejido, rejilla, jarana, danza. Tenemos talleres por aperturar, como lo es marimba, como lo es guitarra, como lo es canto. También manejamos esta parte de talleres por temporada, que son talleres de verano o talleres de invierno. Así que únete, súmate a esta gran familia que es la Casa de Cultura Narcisa López Quintero. Señor Parroquín, ¿qué consejo le daría usted a las personas que tienen la inquietud de escribir poesía, ensayos, cuentos, acrósticos, versos, libros, etcétera, etcétera, etcétera? Primero, que lean mucho. Primero, que lean mucho. Tienen que leer muchísimo para que puedan aspirar a escribir. Y una vez que se dediquen a escribir, estudien mucho. Tal vez la literatura es como la medicina. Hay que estudiar permanentemente porque si no nos desactualizamos. Señor escritor, ¿qué otros proyectos o actividades estaría realizando usted próximamente a corto plazo? Definitivamente creo que voy a publicar un libro de poesías. La poesía, les decía, es mi pasión. Y me voy para el santuario, tengo algunas poesías. En Ave de las Tempestades tengo otras poesías. Ave de las Tempestades tiene 7 poemas, les decía. Es una novela que tiene 55,000 palabras, 234 páginas, 24 capítulos. Pero creo que mi mayor satisfacción llega cuando escribo poesía. Tengo una 10ª dedicada al santuario que quisiera que me dieran la oportunidad de compartirla. Claro que sí. Es lo que seguía ahorita. Comentaba usted a la llegada de este recinto que tenía deseos de decir esa Sí. 10ª. Así es. Adelante, ¿no? Si me permiten, con mucho gusto. Sí, adelante. Se llama Santuario de mis recuerdos. La 10ª es una forma poética compuesta por 10 versos en rima consonante. Y dice así: las campanas doblarán en días de paz o de guerra, en esta bendita tierra que se llama Otatitlán, cuna de Aguirre Beltrán. El poeta que sin pena le dice al requinto: suena porque quiero sin rubor cantar con todo mi amor a mi musa, a la morena. El requinto está sonando y una muchacha preciosa, a la cadera presurosa, muy linda, va contoneando. Esa morena, bailando con un coqueto mohín, zapatea en el adoquín de la bamba un arabesco. Quien la canta picaresco es Rutilo Parroquín. Es este pueblo un mosaico de variadas expresiones.
Aquí rezan oraciones los creyentes y los laicos. Aunque pareciera arcaico, eso es algo que celebro y lo digo sin requiebro, pues me llena de emoción ver con cuánta devoción se venera al Cristo negro. A este pueblito alejado le profeso gran cariño. Muchos años siendo niño en el santuario he pasado y siempre muy emocionado disfrutaba del paisaje cuando ya mayor de viaje hacia el pueblo regresaba. Recuerdo me emocionaba oír de tanto personaje. Contar quiero las historias de tan ilustres personas. Las distribuiré por zonas si me alcanza la memoria. Eso me llena de euforia, pues ser objetivo trato y creo me va a llevar un rato recordar mis experiencias, platicarles de vivencias, de anécdotas y relatos. Empezar por lo primero debe ser bien empezar. Qué bonito era jugar al son de un buen aguacero. Todo mundo andaba en cueros, corriendo por todos lados, mojaditos, empapados, cuántas calles recorrimos. De veras nos divertimos. Éramos privilegiados. De nuestra escuela a la entrada temprano había que llegar y muy bien hecha llevar nuestra tarea terminada. Una buena regañada muchos niños recibimos cuando a la escuela no fuimos por dormir un poco más. El castigo era además, hoy no juegas con tus primos. Acostado en una hamaca quitándose el calorcito descansaba el buen tío Mito, fiel esposo de la tiaca. Mi memoria lo destaca porque platicarles quiero de un animal mitotero que en el pueblo era famoso, un lorito escandaloso, que era también muy grosero. Las groserías era Mito quien al loro le enseñaba. El pájaro lo escuchaba y las repetía igualito. Sentía pena, no lo Mito, la tiaca por esa cuita y con paciencia infinita también lo enseñó a rezar. Decía el loro al empezar, Ave María Purita. Era un loro vivaracho. Mi papá me platicaba que la madre le mentaba al que llegara borracho. A uno que otro muchacho le cantaba la Adelita. Con una voz muy clarita entonaba la canción. También era querendón, pues les daba la patita. Si de compras se trataba, conservas, puros, chicotes, pan, petróleo o abarrotes, con tía Chicha te encontrabas. Arroz, frijol, garbanzo y habas, cemento, calidra o yeso. Mucho más aparte de eso allí podías encontrar. Y comerte al terminar la mejor torta de queso. Si la salud te fallaba, poco tenías que pensar. A don Paco ir a buscar la lógica te mandaba. Él llegaba, te auscultaba y te daba su receta. Polvo, jarabe o tabletas, el médico prescribía. Era el negro el que surtía lo escrito por el poeta. Una visita obligada al sentir de hambre un destello era comer con la mello y saciarla de volada. Cocina privilegiada, platillos del pueblo mío. Hubiera calor o frío, era un placer disfrutar. Y como postre, apreciar a nuestro grandioso río. Trabajar todo un jornal destruyendo la maleza, bien merece una cerveza del Pierrot o el Ideal. Y si vienes del Cañal, está más que merecida, porque es muy dura la vida de quien en el campo trabaja. Y su cuerpo se relaja cuando le entra la bebida. Con lenguaje liso y terso que a cualquiera maravilla, escuché a Mario Polilla decir de la iguana el verso. Viviendo un destino adverso, era un hombre escrupuloso, buena gente, bullicioso, por el licor secuestrado, pero ante todo educado, simpático, respetuoso. En las tardes de verano, al parque dar una vuelta llevando agarrada o suelta de una chamaca la mano. Todo buen veracruzano busca siempre a la más bella. Bajándole las estrellas ya no sabe qué ofrecer, queriéndola convencer que está enamorado de ella. En una noche callada, el puro instinto me lleva hasta el chivo a ver a Eva y cenarme una empanada. Fue una mujer esforzada, sin importar la estación, hubiera lluvia o ciclón, ella hacía sus antojitos de carne o de frijolitos. Eva fue una tradición. Tengo muy claro en la mente cuando el sol con fuertes rayos anunciaba el mes de mayo y el santuario hervía de gente. Peregrinos penitentes llegaban de todos lados para purgar sus pecados ante la imagen divina
de ese Cristo que ilumina a los más necesitados. Puestos plenos de colores, la feria, los caballitos, los productos que a los gritos ofrecían los vendedores, la casa de los horrores, la niña cuerpo de araña, las serpientes y alimañas que en las carpas se exhibían, a todos nos divertían. Días felices que hoy se extrañan. Ya lo he dicho muchas veces y lo digo sin afán. Si tú quieres un buen pan, vete a ver a los Meneses. Regresarás muchas veces porque tienen mucho sabor. Es que el hijo de Nabor hace muy buenas rosquillas, puritos y empanadillas. Son del pueblo lo mejor. Bizcochuelos, tarazones, regañadas o envidiosas. Galletas de agua sabrosas que contagian emociones. Por esa y muchas razones, cada vez que yo me acuerdo, muy despacito los muerdo, pues los quiero disfrutar y feliz rememorar sabores de mis recuerdos. Aquel que al santuario llega, lo digo porque lo entiendo. Algo dentro va sintiendo. Una enfermedad le pega. Todo el corazón le entrega con un rápido latir. Y sin poder percibir eso raro que le pasa, busca en el pueblo una casa, pues ya no se quiere ir. Ese es el santuario de mis recuerdos. Retratado, vaya, todo un acontecer, ¿eh? Ese es. Ahí habla de Doña Chicha. Aquí Claro, vivió, sí, esta claro. era la casa de Doña Chicha. Casa Beltrán se llamaba. Y las empanadas están ahí enfrente. Así es, la de Eva. Y el perro más adelante. O sea el perro y el ideal es están un ahí. retrato, Así es. vaya, completo. Y la fiesta de mayo en el parque. Y la fiesta de mayo en el parque. Y el negocio de Mello. Querido público, les agradecemos que nos hayan sintonizado en un programa más y a su vez les pedimos se suscriban al canal de Aguirre Records, activar la campanita, darle like y compartir los videos para llegar a más personas. Señor Parroquín, le agradecemos muchísimo su presencia en este espacio. Sabemos que se trasladó desde la ciudad de Boca del Río temprano para estar aquí puntual a esta entrevista. Antes de despedirnos, díganos a través de qué medio puede ponerse en contacto con usted las personas que estén interesadas en algún consejo literario, alguna recomendación o adquirir algún libro de los que se están exhibiendo ahorita en este foro. Bueno, con mucho gusto, el agradecido soy yo. O sea, toda la oportunidad que yo tenga de venir al santuario para hablar de estas vivencias, estos recuerdos, la voy a hacer. Con muchísimo gusto, venga de donde tenga que venir y invierta el tiempo que tenga que invertir. Yo creo que no hay nada más regocijante para una persona que poder Muy amable, hablar gracias. de lo que nos gusta. Y los felicito. En un pueblo donde el nivel cultural es tan alto como es el santuario, hacía falta esto. Sí. Hacía falta esto, porque lamentablemente las nuevas generaciones están perdiendo esa costumbre de la tradición oral. Y esto ayuda muchísimo a que se reviva. Yo me siento muy complacido de que lo hayan hecho. Les comparto mi correo, hugoparroquin22, todo junto, 22 con un número, @gmail.com. El libro Ave las Tempestades está a la venta en Amazon y yo tengo por ahí algunos en existencia que con mucho gusto también les puedo vender. El libro de Para el Santuario está agotado. Estos son para obsequiárselos a ustedes. Y me pueden encontrar como El Hugo del Santuario. En Facebook. En Facebook. El Hugo del Santuario. El Hugo del Santuario. Facebook. Allí yo excelente. normalmente subo poemas, subo relatos, subo narrativa. He estado subiendo algunos fragmentos de Ave de las Tempestades, pero no, casi siempre tengo algo que hacer. Y también le hago la didáctica. Escribo, por ejemplo, arte poética, y si voy a escribir una décima, doy todo el origen de la décima para que las nuevas generaciones se vayan enterando. ¿Cómo fue? Si voy a escribir una octava italiana igual, si voy a escribir una octava real de la misma manera, o una lira, o un cervantesio, un cuarteto, un soneto, un romance, un verso, una poesía en verso alejandrinos. Entonces estoy
les llamo formas poéticas y ahí voy poniendo para que las nuevas generaciones puedan abrevar. 14 versos monorrítmicos alejandrinos, ¿no? Con hemistiquios de 7. Con hemistiquios de 7. Así es, en poesía en verso consonante. Sí. Así es. Querido público, nuevamente les agradecemos que nos hayan sintonizado y a su vez agradecemos la presencia de nuestro invitado, escritor Hugo Parroquín Aguirre. Muchas gracias. Nos despedimos dándoles las gracias al señor licenciado Heiser Almendra, director del Museo del Sotavento y Casa de Cultura Narcisa López Quintero de Otatitlán, Veracruz, por facilitarnos estas instalaciones y poder realizar una entrevista al escritor Hugo Parroquín Aguirre, escritor santuareño. Hasta la próxima. Y producción, cámaras y micrófonos y un servidor les desea un feliz retorno. Muchas gracias, muy amable.